Vamos a comenzar del 1 al 7. Este salmo me gusta mucho porque habla de 4 diferentes escenarios de cómo Dios es misericordioso, cómo personas que se encuentran en problemas, que tienen una necesidad, se humillan ante Dios, claman a Dios y Dios les responde. Qué bonito, porque Él así es. Y vamos a leer otra vez el versículo 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Luego dice en el número 2, aquí comienza el primer escenario, dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Los redimidos son aquellos que han sido ayudados por Dios. Dice: alaben al Señor aquellos que han sido ayudados por Dios en algún diverso momento, donde Dios los salvó, Dios los cuidó, Dios los redimió. Y luego dice en el versículo 3: y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y en el 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Su alma desfallecía en ellos. El primer escenario es personas que fueron ayudadas por Dios, que anduvieron perdidos en un camino donde no tenían ni casa. Yo no sé usted si alguna vez, ¿verdad?, ha estado así en situación. Yo me recuerdo cuando yo vine para Long Beach. Me vine por fe, sin saber, porque venía al estudio. Yo vivía en San José, California, a 6 horas de aquí, y vine a buscar casa. Me recuerdo una vez con mi madre, ella me acompañó. En una ocasión dormimos en un Denny's, en nuestro carro, porque no teníamos casa, porque andábamos buscando. Yo no sé ustedes si alguna vez les ha tocado una suposición así, pero aquí nos está dando un ejemplo de una persona que no tenía ni casa. Andaban perdidos por el desierto, en la soledad, en el camino. Pero luego dice en el versículo 6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice el 7: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Recuérdense que andaban en el desierto, pero al clamar a Jehová, Dios tuvo misericordia, los escuchó en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Ese es el primer escenario. Personas que tenían una grande necesidad, clamaron a Dios, Dios les escuchó, los redimió. Y así dice: alaben la misericordia. Dice en el 8: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ahí finaliza el primer escenario, el primer ejemplo de personas. Alguien que tenía necesidad, que andaban perdidos en el camino, clamaron a Dios y Dios les respondió. ¿Por qué? Dios es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Luego vamos a leer en el escenario número 2 otro tipo de situación, y eso abarca en el versículo 10 al versículo 16, y dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron, dice el 13, a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Ahí vuelve a darnos un segundo ejemplo de tipo de persona. Dice que algunos moraban en tinieblas, andaban en oscuridad. Dice, y sombra de muerte. ¿Qué es la sombra de muerte? Alguien que está en peligro de muerte, alguien que está cerca de muerte, porque andaban en las tinieblas. Dice, aprisionados en aflicción, aprisionados, encerrados en aflicción, en angustia. Muchas veces puede ser en depresión, en ansiedad. Estaban aprisionados. Estar aprisionados, ¿sí o no? En aflicción, pero porque andaban en tinieblas. Y luego dice, y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios, aborrecieron el consejo del Altísimo. Porque estas personas aborrecieron el consejo de Dios, fueron rebeldes, les pasó esto. Pero a pesar de que andaban en tinieblas, a pesar de que andaban en desobediencia, en rebeldía, en su angustia, ¿qué pasó? Dice en el 13, ¿alguien me lo puede leer? Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones.
Volvamos a leer, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Aquí está un ejemplo número 2 de alguien que andaba en rebeldía, pero clamó a Jehová en su angustia. Jehová le respondió y luego dice en el 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Imagínense qué hermoso. Aparte de tener misericordia, viene Dios, rompe sus prisiones. Viene Dios, los libra de su angustia. Viene Dios, los saca de las tinieblas, donde ya no más viven en tinieblas. ¿Por qué? Clamaron a Jehová en su angustia. Y Él, porque es bueno, los escuchó y los redimió. Y los ayudó. Amén. Qué bonito es eso. Luego dice en el 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Está hablando de todo mundo, no solamente de unos ciertos, porque quebrantó las puertas de bronce y desnudó los cerrojos de hierro. Del Señor quita todo aquello que estorba, todo aquello que te amedranta. El Señor lo quita y te libra. Ese es el ejemplo número 2. Ahora vamos a hablar el ejemplo número 3. En el versículo 17 al 22 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Aquí está hablando de alguien que estaba enfermo, alguien que llegó hasta las puertas de la muerte antes que ya estaba ahí por morir. Y luego dice, afligido pues por su insensatez y a causa de su rebelión, le vine a esta persona una enfermedad mortal, pero clamaron a Jehová en su angustia, dice el 19, y los libró de sus aflicciones. No importa que tú estés encamado, encamada a punto de morirte, no importa si tienes a que sea medio puedes mover tus labios o a que sea en tu pensamiento. Clama a Jehová en tu angustia de todo tu corazón. El Señor, dice ahí, los escuchó, los libró de sus aflicciones. No importa que sea alguien ya en la cama a punto de morir. Y luego dice el 20, envió su palabra y lo sanó. Ese es el poder de Dios, su palabra. ¿Qué dice? ¿Envió ángeles? ¿Envió arcángeles? ¿Envió un ejército? No, envió su palabra. Ustedes ya hemos hablado del poder de la palabra de Dios. Por la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra Dios levantaba muertos. Por la palabra de Dios tiene poder. Y esta escritura que estamos leyendo es poder. Y lo que diga esta palabra de ti, de ti, de ti y de mí es verdad. Y tiene poder. Entonces envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No permitió Dios que se muriera completamente esa persona porque Dios tuvo misericordia. Y vuelve a decir, qué bonito, ya hemos visto 3 ejemplos. Primero de personas que andaban angustiadas, perdidas en el desierto, sin hogar, clamaron a Jehová, Jehová las escuchó. Luego hablamos de una persona que andaba en tinieblas, en rebeldía, andaba en el camino opuesto a Dios, y luego cuando en su angustia vino el Señor y los libró de sus prisiones. Y ahora estamos hablando de una persona que estaba en muerte, a punto de la muerte, vino Dios y los libró de sus aflicciones. Porque Dios es bueno y misericordioso, amén, como dice el versículo 1. Y luego veamos el escenario número 4. El escenario número 4 que habla este salmo es en el versículo 23 al 32 y dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Yo no sé, usted se ha tomado un crucero, un barco, pues yo nunca he tenido la oportunidad de andar en las profundidades del mar. Sí he andado en barquitos cerca aquí en Long Beach y en varias cositas así, va. Pero es que ni se mueve el agua. Ustedes han visto ahí que, ¡ay Dios! Mete un pie y ni nada, ¿verdad? No hay olas. Pero imagínense aquellas personas, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Ok, God bless you. Aquellas personas que navegan en profundidades, eso es uno de mis grandes miedos, hermano. Yo puedo imaginarme, quizá muchas películas he visto donde se ven los grandes tsunamis y las grandes cosas. Imagínese usted andar en un barquito, no importa que sea un gran barcote, en medio del mar es un barquito, ¿sí o no?
en medio del vasto mar, es un barquito, y que se levanten, y dice, ¿quién levanta las tempestades? Es Jehová, porque Jehová tiene el poder y la gloria para levantar y para quitar, y hacer viento y quitar tormenta y poner, Dios tiene ese poder. Y luego dice, cuando se viene la angustia en medio del mar, dice en el 27, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Aquí nos habla de la limitación del ser humano. A mí qué me importa que usted sea el más inteligente del mundo, ¿qué me importa que tenga toda la ciencia del mundo? En medio del mar, en un problema así, lo siento, pero usted es tan frágil como, ¿qué es algo frágil? Como un vasito que lo tira y se quiebra. ¿Qué importa que tenga toda la ciencia del mundo y que tenga el Titanic, como dicen, ya me puse muchas películas, se le va a quebrar con un iceberg, ¿sí o no? Entonces dice, cuando estas personas se encuentran en esta angustia, dice el 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Imagínense qué poderoso es Dios. Póngale usted que dijera ahí, entonces clamaron a Jehová y Jehová no los escuchó porque ya había aburrido de ellos. No, aquí dice que los escuchó, los libró. Y así es el Señor, de amoroso, de bondadoso, de misericordioso. Yo no sé cuántos días usted está bien parado. Estoy en lo mejor de la vida. Voy en el camino de Dios y de repente polongón se va a dar un sopapo por allá y cayó de la gracia. Pero ¿qué pasa? Si usted se levanta nuevamente y le clama a Jehová en su angustia y le clama a Jehová, Él le librará, Él le perdonará, Él tendrá misericordia, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Porque así es Él de grande y maravilloso para con nosotros. A mí no me importa qué pecado más negro hayas hecho tú. Si tú vienes y te humillas al Señor, el Señor te emblanquece, el Señor te levanta. Muchas veces el Señor quiere que llegues al suelo para levantarte a la cima de una sola vez. En un salto de un 2 para 3. Tal vez el año pasado fuiste y pasaste cosas y penalidades. El 21 estás en la gloria. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque Dios es bueno y misericordioso. Tú solamente tienes que creerle, amén. Y luego leamos en el 33, esos son los 4 escenarios que habla este salmo. Pero si ustedes leen el 33, habla del poder de Dios y dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en sequedades. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan en ella. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Aquí te está diciendo, Dios quita el agua, hace desiertos, el Señor te puede quitar todo. Pero así también Dios abre manantiales de agua donde no los hay y Él puede volver a poner. Dios tiene ese poder. Tú solo tienes que creerle a Él. Y luego vamos a avanzar hasta el versículo 42, que es el que habíamos leído. ¿Qué dice ahí? Véanlo los rectos y alégrese, y todos los malos cierren su boca. ¿Sabe por qué quiero hacer un énfasis en este versículo? Porque ya hablamos, ¿de qué está hablando? ¿Ver el qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Ver el qué? ¿A qué se refiere con ver? Que veamos la misericordia de Dios, que veamos la bondad de Dios. Entonces dice, veamos todos la misericordia de Dios. Y aquellos que se llaman rectos, ¿qué dice? Alégrense, alegrémonos por las misericordias y bondad de Dios. Y aquellos que son malos, ¿qué les dice? Cierren la boca. ¿Sabe por qué es importante? Y esta palabra es tan profunda. Cuando yo leí, el Señor este salmo, se lo voy a ser sincera, este salmo me lo dio hace como 3 o 4 días, o 3 días, no, ¿cuánto le dije yo a usted? Como unos 3 días atrás, en la madrugada de la nada, yo así medio, con un ojo abierto y uno cerrado, a rodearme a orar. El Señor me lo puso en mi corazón y lo leí. Y aunque estaba más dormida que despierta, supe que había algo profundo aquí. Dije, Señor, cuando me despierta al 100%, lo voy a leer con más determinación. Solo sé que tú algo me quieres decir aquí, pero todavía no entiendo por qué no estoy despierta al 100%, le dije al Señor. Pero yo sabía que había algo profundo. Y sabe que en este es un salmo que abarca de un versículo 1 al 43, es bien amplio. Pero hay 2 versículos nada más donde son profundidad lo que habla.
El primero, versículo que ya leímos, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el 42, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Hay una profundidad ahí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos alegramos, y vamos a leer más adelante, ahorita vamos a ver, nosotros nos alegramos cuando Dios nos libra, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos alegramos y recibimos con gozo eso. Pero luego viene aquella persona, aquel fulanito, aquella fulanita, que tal vez te ha hecho tanto daño y tal vez en tu opinión no ha hecho lo suficiente, o en tu opinión no es digno, o qué sé yo, y viene Dios y también le da su misericordia y lo libra del mal y lo levanta en gran manera. Ahí viene muchas veces el enojo, la envidia y el reclamo. Señor, yo que te busco, yo que me inclino, yo que soy santa, santo Señor, yo que tengo años en tu camino y te busco y he aguantado todo, Señor. Y viene esta persona que hace 5 minutos se convirtió y ahora está hablando en lenguas. Señor, alégrese el justo por la misericordia de Dios. Amén. Y el malo cae en su boca. Amén. Porque nadie es bueno, todos pecamos, todos hacemos cosas. Y así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Alegrémonos cuando Dios abra su misericordia a una persona que según nosotros no es digna, ¿verdad? Nosotros somos malos, mejor callemos, nos conviene que nos callamos. Porque cuando pequemos nosotros también, ahí estará la misericordia de nuestro Padre Celestial con nosotros también. Ahora quiero llevarlas, amadas hermanas, vamos a un ejemplo en Jonás. Como le había dicho, la hermana habló de Jonás y yo también, el Señor había puesto en mi corazón hablar de Jonás. Vámonos a Jonás capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 10 y luego el capítulo 4, versículo 1. ¿Están seguidos? Luego dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y luego dice en el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sabe por qué Jonás se enojó? Porque ya Dios había declarado a través de Jonás, y por eso Dios lo envió a Jonás a que fuera a Nínive a darles palabra que Dios iba a hacer una gran destrucción a causa de la iniquidad de ellos, ¿verdad? Y Jonás ahí tuvo toda la cuestión de que él desobedeció, que luego tuvo que pasar por un gran proceso, tempestad, como hablamos ya, el Señor es el que hace las tempestades en los mares y Él es el que las calma. Y sí o no, Jonás es un ejemplo de ello. Jonás pasó en grandes tempestades a causa de la desobediencia de él, y ahí las otras gentes se afligieron su alma porque ya iban a morir, y clama a tu Dios, y él bien dormido, y luego le dice, y echaron suertes y preguntaron que quién era el culpable y se dieron cuenta que era Jonás y le dijeron, Jonás, ¿qué has hecho? Y él les explicó que había desobedecido a la palabra de Dios y todo esto. Dice, échenme al agua, pero ya Dios había preparado un pez, ya Dios tenía un plan perfecto. Fue metido por 3 días, dice, ¿verdad? ¿Y qué pasó? En el versículo 2 de Jonás, él clama, ora en su aflicción, porque dígame usted, en medio de un mar y en el estómago de un pez, ¿quién va a tener paz y tranquilidad? Dígame usted, Jonás va a estar rascándose la panza dentro de ese pez. No, Jonás estaba así, ve, en su angustia clamó. Y si usted lee el versículo 2 entero, el capítulo 2 de Jonás entero, esa es la oración de angustia que tuvo Jonás. ¿Y qué pasó? Porque Dios es amoroso y bondadoso y misericordioso. ¿Qué pasó? ¿Lo dejó desamparado o lo libró? Lo libró. Pero imagínese un hombre que había sido librado de su angustia, luego se enoja porque Dios muestra misericordia a Nínive. Porque cuando él dijo que esto y esto iba a pasar, el rey de Nínive, las personas de Nínive creyeron, se humillaron, hicieron ayunos, se quebrantaron, pero ni los animales comieron, se humillaron ante Dios. Y viene Dios, ¿por qué? ¿Quién es Dios? Misericordioso y bueno, los perdona. Y ya no hizo la destrucción a Nínive, ya no les trajo juicio, porque ellos se humillaron. ¿Y qué pasa, Jonás? ¿Se enoja? ¿Por qué se va a enojar Jonás?
Si Dios lo acababa de librar a él mismo de una angustia, y ahora que ve que Dios se manifiesta en su misericordia y libra a otros de su angustia, se enoja. Por eso la palabra nos dice: alégrese en los justos de la bondad de Dios, y el malo cállese. Porque Jonás no era libre de maldad, Jonás no era libre de pecado, y ahí andaba renegando contra Dios. ¿Y por qué hiciste? ¿Y para qué me mandaste? Y si tú que eres tan bueno y bondadoso, ¿por qué me trajiste todo este trayectorio? Tú lo pudiste haber perdonado si ese era tu plan. Si tu plan era perdonar a Nínive, ¿por qué me trajiste? Pero, amados hermanos, la bondad de Dios, la misericordia de Dios es para siempre, para con todos. Así que si usted ve a un hermanito que se convierte, alégrese por él. No se ponga envidioso, enojado, repungoso contra Dios. ¿Quién es usted? Mejor cállese la boca si usted es malo. Y luego dice, vámonos adelante en el versículo, vámonos a Mateo 20, 11 al 16. El obrero de la viña, me encanta esa parábola, es una de mis favoritas. Dice... Le voy a dar en resumen esto para que usted que conoce o necesita un refrescamiento de esta parábola de la viña, del obrero, de un jefe que llegó a buscar. Yo siempre doy un ejemplo contemporáneo y lo pongo que viene Dios y va a buscar trabajadores, constructores al Home Depot, y ahí están los señores. Llega a las 6 de la mañana y les dice: ok, les voy a pagar $100 al día, vénganse para mi viña, vamos a ir a trabajar. Luego llega a las 9 de la mañana a otro grupo de trabajadores, le dije: vénganse a mi viña, les voy a pagar $100 al día, vamos. Y así va a las 3 de la tarde, aún a las 5 de la tarde todavía fue a traer otro poco de trabajadores, y a las 6 iba a parar la obra. Cuando ya era la hora de pagar, comenzó pagándole a los que habían llegado a las 5 de la tarde. Y les da sus $100, bien felices. Una hora trabajé y ahí nos vamos con mis $100. Viene a los de las 3 de la tarde, luego a los de las 9 de la mañana, y los de las 6 de la mañana ya estaban saboreando el dinero, porque dicen: ay, que si hemos estado trabajando desde las 6 de la mañana, y si los de las 5 de la tarde recibieron 100, ya no me imagino cuánto voy a recibir yo. Hasta ya, qué sé yo, saboreando la comida que se van a ir a comprar, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasa? El Señor le da lo mismo, le dio 100 también. Y entonces el versículo 11 dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario o en $100? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. Y luego dice: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¡Ay! Palabra poderosa la que habla esto. Ellos se pusieron enojados porque les habían dado $100 después de haber trabajado un día entero, y también a los otros de 5. Pero el Señor es bueno y es grande en misericordia, y Dios puede y debe de hacer como a Él le plazca. Usted mejor enfóquese en usted mismo y alabe al Señor por las misericordias que Él ha mostrado a su vida. Y cuando usted vea la misericordia de Dios moviéndose en aquella otra persona, alabe al Señor también, porque Él es bueno. Porque Dios no se cansa de ser bueno. Bueno, ha habido momentos donde sí realmente lo llegamos a irar, ¿verdad? La Biblia es clara de eso. Pero en su mayoría el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Nosotros no queremos llegar al punto de llegarle al ladito malo de Dios, en el sentido, no malo de Dios, me refiero a llegarle al punto de airarlo, ¿verdad? Es mejor arrepentirnos ahorita que hay tiempo, ahorita que hay vida, ahorita que podemos. No lleguemos al punto de la muerte para poder querernos arrepentir luego de nuestros pecados, amados hermanos. Luego vamos a una cita bíblica más, vámonos a Romanos 9:15. Romanos 9:15. Pues dice la palabra, dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino
de Dios que tiene misericordia. Ahí nos vuelve a hablar de la misericordia y de la bondad de Dios, que Él tiene misericordia, del que Él tiene misericordia, ¿verdad? Y que no se trata de quien corra más rápido, de quien corra más lento, de quien va más atrasado, de quien va más adelantado. Se trata de que Dios tiene misericordia, del que Él tiene misericordia. Así que alégrense los justos y los malos callen su boca, para no seguir pecando más contra nuestro Padre Celestial, que es bueno y grande en misericordia. Amadas hermanas, este es un recordatorio y una palabra que espero que se quede con ustedes, que recuerden que Dios es grande y bueno y misericordioso. Si usted llega a fallar el día de mañana, arrepiéntase, humíllese y diga: Señor, ten misericordia de mí. Y si usted está fortalecido y está bien parada, bien parado y está en lo recto, alégrese y dele gloria al Señor, porque Él ha tenido misericordia de usted. Y si usted ve que a alguien más el Señor bendice y a alguien más que tal vez nunca ha trabajado es salvo, usted dele gloria al Señor, porque Él es bueno y misericordioso. Nunca critiquemos al fulanito ni la fulanita, ni nos comparemos, ni nada. Usted enfóquese en usted mismo y en el gran Dios soy que tiene frente de usted. Amén. Y con eso tapero en este día, espero que sea de su edificación. Dios me la bendiga. Amén.